Pues bien, vamos allá con este nuevo tema, en el que vamos a tratar principalmente la prehistoria. Hablaremos primero del Paleolítico, luego pasaremos por el Neolítico y terminaremos en las incipientes civilizaciones que van a ocurrir a final de este. Pero antes de que nos introduzcamos en materia, vamos a hablar primero de algunos conceptos básicos para que nosotros podamos entender exactamente qué es esta ciencia, a qué se encargan los científicos que la trabajan y algunos conceptos básicos, ¿vale? Lo primero es, ¿qué es la historia? Cuando nosotros escribimos historia tenemos que entender que hay dos tipos de historia. Aquella historia que escribimos en minúscula, que haría referencia a relatos, cuentos, etcétera. Y luego tendríamos la historia en mayúscula, que ahora sí estaríamos hablando de la ciencia histórica, aquella que se encarga del estudio del pasado. El especialista de esta materia va a ser evidentemente el historiador, que va a ser aquel que se va a encargar tanto del estudio como de la difusión de la historia. Por lo que vuestros profes de historia son evidentemente historiadores, aunque algunos también pueden ser geógrafos o historiadores del arte. ¿Cuándo empieza exactamente la historia? Pues esa es una muy buena pregunta, porque nosotros podríamos considerar que la historia exactamente comienza hace 5.000 años con la aparición de los primeros documentos escritos. Toda producción humana anterior y su evolución a todos los niveles, como por ejemplo cultural, sería lo que nosotros conocemos como prehistoria, que empezaría hace 2,5 millones de años y que veremos posteriormente. Ahora bien, la ciencia histórica es lo suficientemente grande y compleja como para no poder abarcar todos los ámbitos por sí misma, así que se auxilia o se ayuda de otras ciencias auxiliares, evidentemente, como pueden ser la arqueología, la paleontología, la numismática, la diplomática, entre otras muchas. En la cultura occidental tenemos una forma de organizar el tiempo histórico concreto, que es con el nacimiento de Cristo. Todo aquello que haya ocurrido antes del nacimiento de Cristo será hace o antes de Cristo, y todo lo que haya ocurrido después será después de Cristo. Además, para poder simplificar el tiempo, de alguna manera tenemos distintas formas de agrupación. Así pues tenemos el milenio, que serían 1000 años, el siglo, 100 años, la década, 10 años, el lustro, 5 y finalmente el año. Seguramente la forma más simplificada para nosotros poder hablar del pasado es a través de los siglos, y para poder saber a qué siglo pertenece un año tenemos que sumarle uno a las centenas. Bien, vamos a ver ahora las edades de la historia. Ya sabemos que esta se divide en dos, ¿verdad? Por un lado tenemos la prehistoria y por otro tenemos la historia propiamente dicha. La prehistoria nació hace 2,5 millones de años aproximadamente. Sí que es verdad que en esta disciplina los años no son concretos, ya lo veremos. Esta se divide a sí misma en paleolítico, neolítico y edad de los metales. Cada una tiene una serie de características concretas. El paleolítico, por ejemplo, va a estar caracterizado porque sus instrumentos, sus útiles, van a ser bastante más rudimentarios y normalmente van a estar tallados pero no pulimentados. Y además también nos vamos a encontrar con, bueno, algunas características como que, por ejemplo, que eran nómadas y que eran cazadores-recolectores. No así lo que nosotros nos encontramos en el Neolítico, que ahora sí nos vamos a encontrar que las herramientas van a ser un poco diferentes, van a estar más especializadas, van a estar pulimentadas y ya no van a ser nómadas, sino que ahora van a ser sedentarios, y esto va a ser muy importante, van a ser tanto agricultores y ganaderos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser por primera vez productores de sus propios alimentos, lo cual les va a dar unos beneficios enormes que iremos viendo en este tema. Por último, tendremos la edad de los metales, que va a empezar aproximadamente con el descubrimiento del cobre y que ya veremos que va a tener asimismo 3 etapas. Dentro ahora sí de la historia, las 4 etapas que seguirían sería la Edad Antigua, que empezaría con la escritura hace aproximadamente unos 5.000 años, es decir, en el 3000 a.C., y que acabaría en la caída del Imperio Romano en el siglo V, ¿vale? En el 476 después de Cristo. Y aquí nos encontraríamos con 1000 años, que va a ser la famosa Edad Media, que empezaría en el siglo V, ¿vale? En el final del anterior, y que terminaría acabando con el descubrimiento de América en 1492, en el siglo XV, o con la caída de Constantinopla en 1453. Tras esto nos encontraremos con la siguiente etapa, que será la Edad Moderna, que va a terminar el 14 de julio de 1789
con el asalto a la Bastilla, que daría paso, ahora sí, a la Revolución Francesa, que sería la última de las grandes edades, que sería la época contemporánea, que a su vez se volvería a dividir en la época contemporánea y la época actual, que sería la que nosotros nos encontramos ahora mismo. Llegado a este punto, lo lógico sería preguntarse, vale, bien, pero ¿y los historiadores? ¿Cómo han llegado a estas conclusiones? ¿A través de qué fuentes? Pues eso es justo lo que quería explicarles, que son las fuentes históricas. Al final estas son todo aquello que a nosotros nos permite recibir una información y tratarla para poder sacarle el máximo partido. A partir de aquí nosotros la vamos a diferenciar en dos grandes bloques. Por un lado vamos a tener las fuentes primarias, que van a ser todas aquellas que proceden directamente de la época, ¿vale? Como por ejemplo un hueso, que nosotros nos encontramos en un yacimiento arqueológico, una ley que nos encontramos en un pergamino, por ejemplo, un trocito de una revista o de una prensa, una fotografía o una obra de arte, como puede ser un cuadro o una escultura. Y por otro lado vamos a tener las fuentes secundarias, que van a ser todas aquellas que se han hecho posteriormente a esta época. Algo lo más fácil de entender sería, por ejemplo, cualquier libro de historia o cualquier mapa que se ha hecho muchos años después y de una manera indirecta. Bien, pues una vez explicado esto, vamos ahora sí con la prehistoria. Pero antes de empezar con la prehistoria es importante que entendamos algunas cosas. La Tierra siempre ha sufrido cambios climáticos. Vamos a tener etapas más cálidas y etapas más frías o glaciaciones. Entre ellas destacan, por ejemplo, las glaciaciones de Würm. Una de estas etapas cálidas, uno de estos cambios climáticos hace 6 millones de años va a ser que desaparezcan los bosques, las selvas en África y que pase a otro tipo de vegetación, que en este caso serán las sabanas. Esto, que en un principio no da demasiada información, la realidad es que va a ser el desencadenante, el detonante para el proceso de dominización que va a hacer que pasemos de los primates de aquel momento al Homo sapiens sapiens que somos nosotros hoy en día. Llegados a este punto, es muy normal que la gente caiga en algunos errores, como en entender la evolución según las teorías de Lamarck. Lamarck planteó la evolución según la necesidad del medio, según la adaptación al medio. Por ejemplo, el ejemplo más típico es aquel en el que se dice que las jirafas tienen el cuello largo porque nos quedamos sin vegetación en el suelo, se cambia a una vegetación que está a unos metros de altura, es decir, arbórea, y de repente los animales tienen que empezar a estirar el cuello, y a base de estirar el cuello se produce una serie de mutaciones genéticas por esa adaptación al medio, que hace que poco a poco cada vez los animales tengan este más largo y que se va transmitiendo de generación en generación. La realidad no es esta, la realidad seguramente, y lo que está a día de hoy más aceptado, es que hay una serie de mutaciones genéticas azarosas que no se entiende muy bien por qué ocurren, y que la que se encarga de elegir cuál es la que se queda y cuál es la que no, es la selección natural. Este proceso, que vamos a ver que empezó hace 2,5 millones de años, hace 3 aproximadamente, vamos a ver que va a tener distintas etapas. En resumen, podemos decir que los primeros homínidos van a ser muy primitivos y van a destacar, por ejemplo, el Ornithuensis o el Sahelanthropus tayadensis. Luego vamos a tener el género Australopithecus y finalmente terminaremos con el género Homo. Dentro de este destacan, por ejemplo, el Erectus, el Habilis, el Ergaster o, de último, el Heidelbergensis, el Neanderthalensis y finalmente el nuestro, el Sapiens sapiens. A lo largo de todos estos años, los homínidos van a sufrir numerosas mutaciones genéticas, como dije anteriormente, y va a ser la selección natural la que se va a encargar de elegir cuáles se quedan y cuáles no, teniendo en cuenta ahora sí este cambio del bosque a la sabana. Mientras que antiguamente en el bosque necesitaban una serie de cosas, ahora con la sabana tendrán otra serie de necesidades. Por lo tanto, aquellos homínidos que tengan la capacidad de erguirse por encima de la sabana tendrán una capacidad de mayor visión y por tanto podrán huir de aquellos peligros, ya que no podrán subirse a los árboles. Es por ello
por lo que el bipedismo seguramente sea una de las cosas más interesantes que nosotros vamos a tener aquí, y esto va a implicar una serie de cambios físicos enormes: huesos más largos, cambios en la cadera, cambios en la posición de la columna con respecto a la cadera, cambios también en la columna, aumento del cráneo, cambios también en la laringe, que va a permitir ahora poder hablar, y la liberación de las manos va a ser fundamental junto con la aparición de los pulgares oponibles para poder crear nuevos útiles. Para que nosotros podamos explicar cómo era la vida en el Paleolítico, es importante que nosotros hagamos énfasis en una característica de este momento que va a ser muy importante, y es el hecho de que aquí nos vamos a encontrar que las poblaciones humanas van a ser nómadas, cosa que va a ser totalmente opuesto a lo que nosotros nos vamos a encontrar en la etapa histórica posterior, que va a ser el Neolítico, que ahora sí nos vamos a encontrar que van a ser sedentarios, pero eso es algo que veremos posteriormente. ¿Esto qué significa? Pues que estos grupos de humanos se van a ir moviendo según sus necesidades alimenticias, o lo que es lo mismo, si nos encontramos que hay un grupo de animales que es numeroso y se va moviendo, pues ellos van a ir detrás para poder cazarlos o carroñear sus restos en el caso de que alguno falleciera. Estas tareas, como la caza o la recolección de frutos, nos vamos a encontrar que van a repartirse entre los distintos integrantes de los clanes o de los grupos de estos seres humanos de una manera más o menos equitativa, aunque a día de hoy tenemos constancia de que había bastante especialización, o lo que es lo mismo, que había personas que se dedicaban especialmente a hacer una tarea concreta porque se les daba especialmente bien o porque tenían unas capacidades concretas para poder desempeñarlas. Estos integrantes solían tener fuertes vínculos, ya que solían ser familias y normalmente estaban liderados por una persona. Teniendo en cuenta lo que les he dicho de esta etapa, seguro que no les extraña si les digo que vivían en cuevas o en unas cabañas hechas de una manera igual un poco más rudimentarias, con ramas, huesos o pieles, ya que de esta manera no les va a atar a un sitio, sino que les va a permitir moverse. Como les dije al principio, una de las características más importantes que nosotros nos encontramos en el Paleolítico, junto con el hecho de que van a ser cazadores-recolectores porque van a ser nómadas, va a ser el hecho de que van a tener piedra tallada y no pulimentada, como nos encontramos en el Neolítico. ¿Cómo se hacían estas herramientas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una etapa muy amplia y que por tanto no podemos generalizar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que depende de las etapas del Paleolítico. Nos vamos a encontrar con que evidentemente, conforme más nos encontramos a la época reciente, pues estas herramientas se van a ir perfeccionando y complejizando y especializando mucho más. Pero para resumirlo grosso modo, podemos decir que nos encontramos con un núcleo, ¿vale? Es decir, una piedra redonda, un guijarro, como la que nosotros nos podemos encontrar en cualquiera de nuestras playas, que va a ser tallada por lo que nosotros vamos a conocer como un percutor, ¿vale? O lo que es lo mismo, como una especie como de otra piedra que nos va a servir como de martillo, es decir, para darle golpes a este núcleo. Este núcleo se va a ir tallando y se va a ir consiguiendo distintas formas. En un principio, en un modo 1, lo importante simplemente era que tuviera un solo borde que permitía pues machacar huesos para, por ejemplo, obtener el tuétano de ellos. Pero luego, posteriormente, esto se va a ir complejizando y nos vamos a encontrar con herramientas mucho más interesantes, como por ejemplo va a ser el bifaz, que eran herramientas talladas por las dos caras con dos filos y que van a ser de alguna manera como la navaja suiza de la actualidad. Servían para todo, servían para lanzarlos, para machacar huesos, para hacer cortes más precisos, etc. Ya en el Paleolítico medio y en el Paleolítico inferior nos encontraremos con otras, como por ejemplo las raederas, y finalmente aparecerán otras como lanzas, agujas o arpones hechos ahora sí de otro material, que sería en este caso el hueso. Vale, ahora vamos a parar un segundo y vamos a imaginarnos que estamos, por ejemplo, en algún sitio así que nos gusta, como por ejemplo la playa de las Canteras. Y vamos a presuponer que ha hecho un día magnífico en el que ha hecho muchísimo sol y de repente nos empieza a llover. Y cuando acaba de llover, pues nos permite disfrutar de una puesta de sol increíble. Y cuando se va el sol por completo, podemos mirar al cielo, ahora ya no por la contaminación lumínica, pero supongamos que podamos mirar hacia arriba, hace unos cuantos miles de años, y disfrutar de una noche súper estrellada. Nosotros a día de hoy podemos saber perfectamente por qué ocurre todo esto, pero en aquel momento la realidad es que no tenían la ciencia que tenemos nosotros hoy en día para poder entender qué es lo que ocurre.
Así que de alguna manera van a nacer las primeras creencias religiosas para poder explicar todos estos fenómenos naturales. A través de una explicación religiosa de los fenómenos naturales, van a presuponer que habrá una serie de dioses que tendrán injerencia sobre esto, así que van a aparecer los primeros ritos para intentar pues favorecer la caza, por ejemplo, o la lluvia. Una vez que empiezan a celebrarse estos ritos, es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer distintas estatuillas religiosas. Seguramente la más famosa de este momento va a ser la Venus paleolítica, que se creen que era algún tipo de representación de la tierra o que servían como algún tipo de culto a la fertilidad. Finalmente, y ya en el paleolítico más cercano nos vamos a empezar a encontrar con que se van a enterrar a los muertos hace aproximadamente unos 80.000 años. Y no lo van a hacer de cualquier manera, sino que van a colocar los cadáveres en posición fetal y además en algunas ocasiones incluso van a colocar junto con ellos distintos ajuares funerarios, algunos objetos, como por ejemplo Excalibur, que es un bifaz que se ha encontrado aquí en la península ibérica, lo cual nos demuestra que había una creencia después de la muerte. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que ocurrió en el Paleolítico en la península ibérica? Pues bien, en la península ibérica también podemos encontrarnos con restos datados del Paleolítico. De hecho, nos vamos a encontrar con algunos yacimientos arqueológicos que van a ser bastante importantes, sobre todo con el género Homo. Así pues, hay distintos restos arqueológicos de este género, donde seguramente los restos que más van a importar van a ser el del Homo antecesor, que se va a descubrir en el yacimiento arqueológico de Atapuerca, en Burgos, por el equipo de arqueólogos de Arzuaga, y también nos vamos a encontrar con restos tanto de Heidelbergensis como de Neanderthalensis como de Sapiens sapiens. ¿Cómo llegaron estos aquí? Es algo que todavía no está bastante claro. Hay dos hipótesis. La primera dice que llegaron por el Pirineo y la segunda plantea que llegaron por el sur. Hay especialistas que están más de acuerdo con esta y otros que menos. Aquellos que están más a favor plantean que nos encontramos con restos arqueológicos que demuestran esto, como por ejemplo distintos animales de África que se encuentran aquí, mientras que hay otros que dicen que igual la bajada del nivel del mar por las glaciaciones no fue suficiente como para que pudieran cruzar el estrecho. Pues ya hemos acabado prácticamente con el Paleolítico, así que vamos a entrarnos ahora tanto en el Neolítico como en la Edad de los Metales. Vamos a empezar por la primera de estas, para lo que me gustaría empezar es respondiendo tres preguntas, que va a ser ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y dónde? ¿Cuándo empieza el Neolítico? Hace entre 10 y 9.000 años aproximadamente. ¿Dónde? En el creciente fértil, ¿vale? Lo que nosotros conoceríamos actualmente como Próximo Oriente, que empezaría en el norte de Egipto y terminaría en las desembocaduras del río tanto del Tigris como del Éufrates. ¿Y cómo? Pues bueno, pues como ya hemos visto en varias ocasiones a lo largo de este tema, el cambio climático va a ser algo que va a estar bastante presente a lo largo de las distintas etapas del ser humano y que va a condicionarlo en numerosas ocasiones. En esta va a ser una de ellas, en el que nos vamos a encontrar que las temperaturas van a aumentar y por tanto los animales van a mudarse al norte y por ello los seres humanos van a tener la necesidad ahora sí de poder controlar el medio y por tanto nos vamos a encontrar que ahora van a pasar a ser agricultores y ganaderos, es decir, van a empezar a domesticar estos animales y van a aprender cómo controlar todos los pasos de la agricultura. Así pues, y como ya sabemos, neolítico significa piedra nueva, neo significa nuevo y lithos, piedra. Y va a ser referencia al tipo de herramientas que nosotros nos vamos a encontrar en este momento. Sabemos que en el Paleolítico era piedra tallada y ahora nos la vamos a encontrar con una serie de herramientas que también van a estar hechas en piedra, que van a estar más especializadas, algunas van a ser más pequeñas. Y sobre todo, y es importante que nosotros destaquemos la característica de que ahora esta piedra va a estar pulimentada, que van a tener como consecuencia la sedentarización, es decir, que se van a establecer en un sitio fijo, ya no van a ser nómadas, y que junto con esto va a traer nuevos tipos de actividades como podría ser la alfarería, la cestería, que le va a permitir tanto almacenar los excedentes que le va a traer tanto la agricultura como la ganadería, como transportarlos para posteriormente su comercialización en otras etapas. Esta etapa, que está considerada como una de las grandes revoluciones de la historia junto con la revolución industrial, va a tener múltiples consecuencias. Entre ellas algunas ya vemos que se fueron iniciando en el Paleolítico, como por ejemplo la división del trabajo, en el que ahora los miembros van a estar mucho más especializados y que se va a ir
trabajando mucho más en esta etapa, la división entre ricos y pobres, es decir, va a aparecer ahora las clases sociales y la propiedad privada, y finalmente la aparición también de los jefes y sacerdotes que se van a encargar de los cultos, como por ejemplo de aquellos de la fertilidad. ¿Cómo va a llegar el neolítico a Europa? Sabemos que empezó en el Próximo Oriente, y lo que va a ocurrir es que con el excedente de producción nos vamos a encontrar con un aumento de la población. Esta presión demográfica va a hacer que poco a poco la población vaya saliendo de aquí y que se vayan asentando en las distintas regiones de Europa. Sabemos por los restos arqueológicos que nosotros nos encontramos en la península ibérica que llegaron aquí aproximadamente hace unos 7000 años y que hacían un tipo de cerámica que se llamaba cerámica cardial y que se llamaba así por una serie de dibujos hechos como con conchas marinas. Todo esto que nosotros hemos visto, es decir, el aumento de la producción, el aumento de la presión demográfica, etcétera, va a llevar evidentemente a un cambio, a un paso de la aldea, que era donde antiguamente estaban asentados, a ahora una nueva de organización un poco más compleja que van a ser las ciudades, que van a estar rodeadas de murallas que para intentar protegerlas de los enemigos, y que también van a tener ejércitos para el mismo fin y también para atacar a otros vecinos. Además nos vamos a encontrar con que va a haber una división de clases bastante evidente, en la que por un lado vamos a tener una aristocracia con grandes propietarios, donde también se van a encontrar los sacerdotes o los líderes religiosos, y sobre la que se establecerá como en la cúspide el rey. Va a ser justamente en esta época en la que van a nacer las primeras ciudades, en las que nos vamos a encontrar con la edad de los metales, de la que le hemos hablado anteriormente. Para eso tenemos que explicar qué es la metalurgia, que se define como aquella ciencia que tras aplicar técnicas concretas va a obtener metales a partir de ciertos minerales. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que van a extraer unos minerales, los van a fundir, luego los van a moldear y finalmente pues van a poder conseguir distintas herramientas o armas. Como les dije anteriormente, la edad de los metales va a estar caracterizada por tener 3 etapas. La primera de ellas va a ser la edad del cobre, que va a empezar hace unos 5000 años aproximadamente, y que este material se va a utilizar principalmente para adornos. La segunda de ellas, que va a ser seguramente la más importante porque va a sustituir por primera vez la piedra, va a ser la del bronce, que va a empezar unos 2000 años después y que se va a conseguir tras la aleación de cobre y estaño. Finalmente, la del hierro en el 1500 a.C. va a ser un metal mucho más duro y resistente que se va a expandir rápidamente. La edad de los metales en la península ibérica va a tener la misma división que hemos visto anteriormente, pero va a tener algunas características concretas que debemos saber. La primera de ellas, la edad del cobre, empezó en el año 2500 a.C. en Almería con la cultura de los millares. La siguiente, que va a ser la del bronce, va a empezar en el 1700 a.C. con la cultura del argar y que va a caracterizarse por ser una sociedad más compleja y por la cultura talayótica. Y esto es importante porque van a fabricar unos talayot, que son una especie como de torre de piedra. Y por último nos vamos a encontrar con la edad del hierro, en torno al 1000 a.C. o así, y que va a ser importante porque nos vamos a encontrar con los asentamientos extranjeros, las primeras colonias de pueblos como los celtas o los griegos y finalmente los fenicios, que van a introducir, por ejemplo, el hierro.